En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con la serie La Respuesta. Bueno, aquí hemos visto algunos ejemplos en la palabra de Dios. Hemos visto el caso de Job, el caso de Moisés, lo vimos el día lunes. Volvamos a otro caso de Moisés que nos enseña, mi respuesta. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál debe ser? Números capítulo 16. Vamos a comenzar a partir del primer versículo. Nos dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ahí se levantan un grupo de personas. Me habla acerca de Coré, Datán, Abirán y otro personaje llamado On. ¿Qué hicieron estos cuatro? Dice que tomaron gente. ¿Pero qué quiere decir tomar gente? ¿Con qué propósito lo hicieron? Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Qué fue lo que hicieron estos cuatro? Tomaron gente, claro, pero se levantaron contra Moisés. Se sublevaron contra Moisés. Pero no solamente ellos cuatro. Por supuesto que ellos ahí contaminaron a otros 250 líderes de la época, podríamos decir. Y conspiraron, y se levantaron contra él, cuestionaron contra Moisés. Viene el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron. Mira que aquí vemos varios calificativos, más que calificativos, varias acciones que tomaron. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron gente, varios verbos, tomaron gente. Se levantaron y se juntaron, pero se juntaron contra. Muchas personas se juntan, pero siempre es contra, no se juntan para el bien, y eso es lo que encontramos. La mayoría de las personas no se juntan para levantar, para construir, para edificar, para proponer. Se levantan es siempre contra. ¿Por qué? Porque el contra sí unifica. Vemos aquí nosotros que el trabajar no necesariamente, el esfuerzo no necesariamente une, en cambio el contra sí. El levantarse sí unifica, el murmurar claro que sí. El unirse para destruir, eso une lamentablemente. Pero les dijeron, todos estos cuatro y más los 250. Y dice, basta ya de vosotros, le dijeron a Moisés y a Aarón. Porque toda la congregación, todos estos son santos. Es muy fácil manipular. Miren las palabras manipuladoras. Claro, ganarse a la congregación, ganarse a los 250 líderes y por ende de ahí para atrás. Todos ellos son santos, ellos son hijos de Dios, son siervos de Dios, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ustedes ¿por qué se levantan? Recordemos que Moisés, podríamos decir, claro, él era el líder, y Aarón, el sacerdote. Y estos no les pareció. Pero ustedes ¿por qué se levantan sobre todos? Todos ellos son santos. Basta ya de vosotros. En medio de todos ellos también está Dios. No solamente está Dios con ustedes. Cuando oyó esto Moisés oyó, se postró sobre su rostro. Aquí ¿qué encontramos? Recordemos Moisés. Aquí de Moisés aprendemos varias cosas, varias lecciones. Tenemos varias historias frente al tema de Moisés. Recordemos números 12. Esto que vimos el día lunes. Cuando se levantaron contra él, murmuraron contra él, básicamente sus hermanos. Aarón, que es el que menciona aquí también, y María. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Moisés guardó silencio. Pero recordemos que cuando estos se levantaron contra Moisés, sus dos hermanos, la reacción de Moisés fue guardar silencio, pero recordemos que Dios oyó. Dios oyó ¿a quién? Dios oyó a Aarón y a María. Dios oyó su murmuración. Dios oyó sus palabras, su cuestionamiento. Porque es que Dios fue el que puso a Moisés allí. Y entonces, claro, estaban cuestionando últimas a Dios. Por más que ellos digan, no, es que lo nuestro no es contra Dios, es contra ti, Moisés. En ese caso, Moisés, ¿cómo respondió? Moisés se quedó silenciado. Recordemos que Moisés era el más manso de todos. Aquí Moisés seguía siendo manso. No tenía por qué, obviamente, no tengo por qué pensar de otra manera. Moisés llegó a ser el más manso, recordemos, de todos los hombres que había sobre la tierra. Pero también recordemos algo importante que Job nos enseñaba. El día de ayer lo compartíamos.
Y es que Job, él siempre respondía, manteniendo su integridad. Él retuvo siempre su integridad. Esa debe ser mi respuesta. Y aquí, ¿qué vemos con Moisés? Claro, estos se levantaron, basta ya de vosotros. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios estaba oyendo esto o no? Claro, así como Dios oyó la murmuración de María y de Aarón contra Moisés. Dice, y los oyó Dios, y lo oyó Jehová. Pues Dios oye. Antes de que oyera, recordemos, Moisés, las acusaciones de Coré, Datán, Abirán y On, Dios las había oído. Pero llama la atención aquí la respuesta de Moisés. Recordemos que en su momento Moisés, él guardó silencio. Ahora, ¿qué hace Moisés? Cuando él oyó esto, dice, se postró sobre su rostro. Eso es lo que hace. Mi respuesta, ¿cuál debe ser? Postrarme ante Dios. El postrarme involucra, por supuesto, el inclinarme ante Él. Inclinarme ante su voluntad. Postrarme ante Él. El postrarme involucra que, claro, yo me inclino para depender totalmente de Dios. Pero también Moisés, en otras ocasiones, él se postraba, se inclinaba ante Dios. Pero no solamente era, y podemos decirlo, es más, no por razones personales, no. Lo hacía para que Dios tuviera misericordia de aquellos los cuales lo estaban acusando. Esta no sería la primera ni la última vez que esto ocurriría. Porque él era un intercesor. Él sabía que Dios había oído todo esto que estaban levantando y toda esta trama que estaban, claro, ya que habían planeado y que ahora estaban conjurando contra él. Y habló finalmente, dice, a Coré y a todo el séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Moisés también entonces vemos que él se postró pidiendo dirección de Dios. Postrarme. Tantas veces mi reacción es el hablar, es el ser reaccionario. Al que se meta conmigo, me va a conocer. Sí. Lo que está quieto, sea quietico. A ver, bueno, esas son palabras que oímos muy comúnmente. Las oímos permanentemente. Las personas las oyes en sus hogares, en sus familias. Un cónyuge le dice al otro lo mismo. Bueno, vemos que, eso lamentablemente ocurre. Compañeros de trabajo, casi que se amenazan permanentemente. Cuidadito con que se meta conmigo, tranquilo. Yo no me meto con nadie, pero me va a conocer si es que usted lo hace. Moisés, ¿qué hace? Se postra sobre su rostro. Él allí, ¿qué les responde? Dice, le habló a Coré y a todo su séquito. ¿Les dio una respuesta a ellos? Les estaba diciendo, no, aquí no nos estamos levantando, no, fue Dios. Nada de eso. Llama la atención la respuesta entonces de Moisés. Al igual, por supuesto, que la de Aarón, que seguramente ya había aprendido lo que ha sucedido. Él estaba al otro lado de Moisés, junto con María, por allá en Números 12. Ahora estamos en Números 16. Y se refiere Moisés, o la palabra de Dios, a este grupo como un séquito, porque actúan de esa manera. Es un séquito. Mañana mostrará Jehová quién es suyo. O sea, no, hay que dejar que Dios actúe, que Dios sea el que responde. Aquí yo no voy a responder. Ahora será Dios el que lo hará. Aquí quisiera concluir con lo que nos enseña la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 20. Josafat era rey del pueblo de Dios, era rey de Judá. Viene la amenaza por parte de Moab y de Amón. Los moabitas y los amonitas, mucho más poderosos, que planearon y se iban a guerra contra él con el ánimo de destruirlo, a él por supuesto y al pueblo de Dios. Versículo 18, ¿cuál fue la reacción o mejor la respuesta de Josafat? Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esa fue la respuesta. Hay varias cosas que ocurrieron, por supuesto, antes de todo esto, pero faltaría todo en cuanto a lo que concierne ya cómo se desenvuelve en sí la guerra. Pero se postraron delante de Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Eso es lo que hizo Josafat. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no se postra delante de Dios? ¿Y por qué no iniciar cada día de esta manera? Postrándose delante de Dios. Cuando usted ve que se están levantando contra usted, que hay una amenaza, como dice así literalmente, como lo encontramos literalmente en el caso de Josafat, o en el caso de lo que pasó con Moisés,
con Aarón. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Primero, póstrese delante de Dios. Pida dirección de Dios. Y deje que sea Dios el que responda. El día de mañana vamos a ver la respuesta de Dios, finalmente, frente a este tema. Este tema que hemos visto aquí en Números 16. ¿Qué pasó con Moisés, Aarón? ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abirán? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en este momento? Vamos a orar. Ahora, mi Señor y Dios, cada vez entiendo, Dios, que mi respuesta no puede ser con la respuesta que el mundo da, que no puedo reaccionar, no puedo responder como otros lo hacen, como otras personas lo hacen. Ahora, mi Señor, hoy entiendo que aún frente a situaciones donde me señalan, donde el dedo acusador está delante mío, donde el basta de vosotros, basta de ti. No, Dios, yo no puedo responder. Moisés habló, sí, pero primero Moisés, él se postró sobre su rostro. Y hoy, Señor, yo te digo, enséñame a eso. Y yo quiero hacer así, postrarme sobre mi rostro delante de ti. Tú que eres el Dios del cielo y la tierra, pero también eres el Dios que está en mi vida, el Dios omnipotente, el Dios a quien sirvo, el Dios que me ha puesto donde yo estoy, no yo. Señor, por eso me postro delante de ti, me inclino delante de ti, para que tengas misericordia incluso en mis acusadores, pero también para que tú, oh Dios, me des dirección, mi Señor y Dios, también para que tú me fortalezcas, pero también para que tú me guardes de responder como el mundo lo hubiera hecho. No, Moisés, tu siervo, se postró sobre su rostro. Josafat, tu siervo, y llevó a todo su pueblo también a que se postrara delante de ti, frente a una amenaza invasiva, como la de Moab, la de Amón. ¿Por qué no lo hago yo, mi Señor? ¿Qué impide que yo lo haga? Perdóname, oh Dios, por responder, Dios, de la manera como todo el mundo lo hace, y no como un siervo, como aquel siervo, Dios, de quien tú te agradas. Así lo he de hacer, mi Señor y Dios. Por eso en esta mañana quiero postrarme hoy sobre mi rostro, pedirte, Dios, dirección en este momento sobre mi vida y esperar en ti y en tu respuesta. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que nos acompañan transmitiendo este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, aquí en nuestro hermano país del Ecuador, aquí al sur, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, en la hermosa, bellísima, mágica Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa pues ha sido de su agrado, quiero decir edificante para usted, y lo comparta con quien lo puede necesitar. Recordemos, pasado mañana, entiéndase el 8 de este mes de agosto, estamos dando inicio a nuestro congreso de profesionales, de empresarios, de ejecutivos, cristianos, comprometidos. Si usted es nuevo, por favor, también comuníquese en el Redil. Eso queda kilómetro 27 vía al mar partiendo desde la ciudad de Cali. Congreso del PEC, no olvidemos, del 8 al 10 de este mes. Que tengan un feliz día. Mañana nos encontramos 5 de la mañana, hora Colombia. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.